Muy bien, vamos entonces a ver en reumatología temas que son claves en lo que es. No es lo más preguntado, pero sí debería ser, porque es el tema clave. ¿Cuál es el tema clave de la especialidad? La artritis reumatoide. A partir de ahí se forma la especialidad. La artritis reumatoide es la enfermedad por excelencia reumatológica. Tiene una prevalencia alta en el mundo, entre 1 a 2%. Y se ha visto en la América nativa, incluso prevalencias que llegan hasta el 10%. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad, es un trastorno autoinmunitario inflamatorio. Autoinmunitario sistémico, a pesar de que muchas veces las expresiones a unos pacientes sobre todo se ve la parte solamente de sinovitis, pero es sistémico que afecta principalmente articulaciones, pero también puede dar lo que se llama las manifestaciones extraarticulares clásicas. La más frecuente de ellas, siempre recuerden, el nódulo reumatoideo. La manifestación extraarticular más frecuente es ese granuloma, ¿no?, que generalmente se forma alrededor de una articulación, sobre todo pre-olecraniano. Es el nódulo reumatoideo. Entonces, la epidemiología de esta enfermedad es clásica, es más frecuente en la mujer, 3 a 1, es 3 a 1 más frecuente en la mujer. La prevalencia en el mundo va hasta el 2%, de 1 a 2%, y suele darse, ¿no?, pues generalmente siempre por encima de los 15 años, no se ve en niños. Existe lo que se llama la artritis idiopática juvenil, que es diferente, tiene características. El grupo de ataque, el rango de mayor prevalencia sobre todo está entre 30 y 60 años. Ahí está el grupo fundamental. Tenemos en la artritis reumatoidea que se habla de una etiología idiopática, sobre todo inflamatoria, autoinmune y netamente crónica. El factor de riesgo fundamental es la predisposición. Hay predisposiciones genéticas asociadas al HLA, el DR4 y el DR1 clásico, además del hecho del factor ambiental, sobre todo el tabaquismo, que se ha visto que aumenta la citrulinización del cartílago. Después vamos a ver eso en la fisiopatología. Hay factores hormonales, premenopáusicos, sobre todo los premenopáusicos de mayor riesgo, y la infección y la obesidad tienen algún factor importante. El antecedente familiar de AR también es importante. Recuerden que esta es una enfermedad cuyo daño fundamentalmente está mediado por citoquinas, pero igual hay una respuesta serológica de anticuerpos como el factor reumatoideo y el más específico, el antipéptido cíclico citrulinado. Entonces, la afección fundamentalmente es manos. Es típicamente poliarticular, simétrica de manos, sobre todo en metacarpofalángicas, ¿no?, y interfalángicas proximales. A pesar de que puede haber en las distales algún tipo de deformidad, esta se relaciona básicamente al compromiso tendíneo, pero no de la articulación, ¿ok? Es sobre todo ello. Y miren cómo puede llegar a deformar esta enfermedad. Mujer con deformidad en ambas manos, simétrica, primera sospecha siempre va a ser AR. Y entonces vamos viendo que la fisiopatología tiene que ver básicamente con esta teoría de la citrulinización, que es modificación de la arginina en citrulina. Eso es importante. Esas proteínas citrulinadas son reconocidas como ¿qué? Como antígenos. Se los presenta al linfocito CD4, que es el efector principal de la enfermedad, activándolas. Esto va a producir interleuquina 4, proliferación y diferenciación de células B. Ahí va a haber producción de anticuerpos, sobre todo, ¿no?, el antipéptido cíclico citrulinado y también el factor reumatoideo. Va a haber reacciones de hipersensibilidad tipo 2, o sea, mediada por anticuerpos. Y reacción de hipersensibilidad también tipo 3, mediada por complejos inmunes. ¿Ok? Entonces, esos dos tipos de reacciones. De ahí tendremos la migración de las células CD4 a las articulaciones sinoviales, la secreción de excitoquinas, sobre todo
interferón A, gamma, interleuquina 17. Eso recluta macrófagos y secretarán ya las citoquinas efectoras que van a dañar, que son el TNF-alfa, la interleuquina 1 y 6, que son las principales generadoras de toda la clínica. Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, que da los síntomas típicamente sistémicos, y interleuquina 6, la destrucción. Inflamación que se genera y proliferación, va a haber panus, hipertrofia sinovial, la invasión y destrucción progresiva del cartílago y del hueso. Entonces, todo eso, ¿no? La coestimulación, reconocimiento de antígenos, el efecto de la memoria, la migración y la respuesta, fundamental. Vamos a ver así entonces que la característica de la artritis reumatoide es una enfermedad poliarticular, el compromiso es poliarticular, simétrico, ¿no es cierto? Simétrico, bilateral y simétrico, aditivo, erosivo, típicamente erosivo, aunque la erosión tiende a ser tardía, ojo, que la erosión temprana será un factor de mal pronóstico. El inicio poliarticular inicial también es un factor de mal pronóstico. Que sea erosivo temprano es mal pronóstico. Ok. Deformante, luxante y anquilosante, como vimos en una imagen al principio de lo que hemos mostrado. ¿Ok? Entonces, eso es lo característico. Poliarticular, simétrico, aditivo, erosivo, deformante, luxante y anquilosante. Ok. Y entonces tenemos nuestra articulación sinovial clásica, ¿no es cierto? Su cápsula, la membrana sinovial con las 4 capas de células sinoviales, la membrana fibrosa, todo lo que es, y la cavidad y el líquido. Entonces, ¿qué vamos a tempranamente? Vamos a tener destrucción, va a haber inflamación, sobre todo de la membrana sinovial, sinovitis, para que al final produzca quistes subcondrales, la subluxación, la erosión del hueso y la osteopenia progresiva. Recuerden que la osteopenia por el proceso inflamatorio. Y entonces así vamos a tener que cómo es la afectación articular. Primero, las metacarpofalángicas. Son las más frecuentes y las más afectadas. Ahí tenemos 10 articulaciones que se suelen afectar y que son el criterio más importante para clasificarlos en el diagnóstico, ¿ok? De ahí vienen las interfalángicas proximales, nunca distales, las interfalángicas proximales. Que miren ustedes, cuando una interfalángica proximal es afectada y se anquilosa, ¿qué es lo que sucede? Se queda fijo. Si ustedes dejan su dedo suelto y aprietan ahorita la articulación interfalángica proximal, ¿no? Miren cómo la distal suele desviarse en cuello de cisne. Esa es la desviación clásica, si uno en reposo, que queda cuando uno fija la interfalángica proximal. No hay compromiso de las distales, es secuela de la proximal. Eso es lo que les quiero que les quede claro. Nunca distales. Muñecas, de ahí siguen las metatarsofalángicas, igualmente en los pies, codos y hombros, y tobillos y rodillas en esa secuencia. Eso es la afectación articular más frecuente, la más frecuente. Ok, eso tener en cuenta. Ojo que en todo este proceso el paciente va a desarrollar serológicamente, como hemos visto, va a haber una inducción a linfocitos B para la formación de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos se forman? El factor reumatoideo es un anticuerpo clásicamente antiguo. Es un anticuerpo que está muy relacionado a la enfermedad, pero que tiene una especificidad baja, porque el factor reumatoideo, que es un anticuerpo contra la fracción constante de la IgG, también se produce en enfermedades infecciosas, en endocarditis y en otras enfermedades reumáticas, ¿no? A diferencia del antipéptido cíclico citrulinado, que es más específico, ¿no? La sensibilidad en ambos es idéntica. Entonces, la sensibilidad
es idéntica, factor reumatoideo, antipéptido cíclico citrulinado, entre 70 y 80%, la sensibilidad. O sea, la posibilidad de que sea positivo. La especificidad es mayor, obviamente, del antipéptido cíclico citrulinado. Es mucho mayor, lejos. Y además de eso, también es más precoz. Es más precoz que se haga positivo el antipéptido cíclico citrulinado. Doctor, entonces siempre pediremos antipéptido cíclico citrulinado antes. No, se piden los dos porque los dos, como vamos a ver, nos van a servir para el criterio diagnóstico. Y entonces tenemos, ¿no?, la desviación cubital clásica, como ven ustedes acá en la mano, y entonces vienen las deformidades. ¿Cuáles son las deformidades? Primero veamos qué grupo articular no se compromete usualmente. Interfalángicas distales. ¿Quién compromete interfalángicas distales? Artritis psoriática, ¿no? Ya hemos visto ese tema. Y osteoartrosis. Osteoartrosis, pero no produce proceso inflamatorio. Pero compromete usualmente, la osteoartrosis primaria compromete interfalángicas distales produciendo nódulos de Heberden. Entonces, falángica distal no compromete. No suele comprometer columna dorsolumbar ni sacra. La que se puede comprometer y se compromete usualmente es la cervical, pero no la dorsolumbar ni sacra. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen generalmente el tema de las deformidades. La deformidad más frecuente es la desviación, como ven acá, desviación cubital. La desviación cubital, ¿no es cierto? La desviación cubital de las manos y los pies. El dedo, ¿no?, la deformidad del primer dedo en ojal de botón, llamado botonier, ¿no?, que puede ser no solamente el primer dedo, ¿eh?, puede darse en otros dedos, pero es en ojal de botón clásico o botonier. Primer dedo generalmente. Y el cuello de cisne, que ya les manifesté que no es una lesión interfalángica distal, sino es una acomodación y un ligamento que se daña a raíz de la anquilosis de la interfalángica proximal. Es las deformidades más comunes. Existe una, habíamos dicho que en columna usualmente no se compromete, ¿no?, al igual que interfalángica distales, excepto la cervical. Y en la cervical se puede producir una deformidad. Se puede producir la subluxación atlantoaxial, donde esto produce daño y suele ser quirúrgico por el estrechamiento que va a producir esta subluxación atlantoaxial. En los criterios, siempre la pregunta clásica es, o sea, tienes que obtener 6 puntos para clasificar como AR tu paciente. Estos son los criterios del 2010. Entonces, quien más puntaje te puede dar casi los 6 puntos. 5 puntos es el compromiso articular, siempre y cuando este compromiso articular sea de 10 o más articulaciones, algunas de ellas pequeñas. Entonces, por el número y el sitio, por ejemplo, una articulación grande, sola 1, 0. No es característico. Acuérdense que una rodilla, un mono articular, más piensas tú en gota, más piensas en pseudogota, hasta en una artritis séptica, pero no piensas tanto en AR. 2 a 10 articulaciones, muy variable, pero si son grandes, menos todavía, menos. Puedo tener un oligoarticular o una variante. 1 a 3 articulaciones pequeñas ya te comienza a dar un poco más, porque son pequeñas, estamos hablando de manos, ¿no?, sobre todo interfalángicas, metacarpo, metatarsofalángicas. 4 a 10 pequeñas ya me da 3 puntos, pero si son 10, más de 10 articulaciones, al menos una pequeña, ya eso te da tus 5 puntos. Por eso que el compromiso articular, esto que denominamos el compromiso articular, es la respuesta siempre de cuál es el que te da mayor valor o tiene más peso hoy en día para el diagnóstico. De ahí sigue la serología. Siempre que hablamos de serología, eso significa anticuerpos. Y los dos anticuerpos, factor reumatoideo y antipéptido cíclico citrulinado, nos pueden dar hasta 3 puntos, ¿no? ¿Cuándo me darán 3 puntos? Cuando es alto positivo, más del triple de su valor normal. Y cuando es simplemente positivo, o sea, más de lo normal, pero no llega al triple, me dará 2 puntos. No hay un punto. Si no es negativo, es 0.
De ahí paso ya a las posibilidades menores, como por ejemplo el ratán de fase aguda, donde la velocidad de sedimentación suele ser la que más se asocia, la que más positivo se hace, pero ambos van a ser positivos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí la respuesta ratán de fase aguda, un punto. Cualquiera de los dos que sea alto, ya te da un punto. Y el hecho de que la enfermedad es crónica, nosotros decimos, ¿la enfermedad es crónica? Claro que sí, pero nosotros sabemos que el compromiso articular, diferente es decir dolor, el compromiso articular, cuando es más de 6 semanas, es que te da un punto. Mayor o igual a 6 semanas, un punto para poder hacer la clasificación en AR. No están dentro de la clasificación, digamos, para poder definir AR, pero sí es importante esta evaluación, que es las manifestaciones extraarticulares. El 40% de los pacientes tienen manifestaciones extraarticulares. Va a haber fiebre, va a haber malestar, baja de peso, esos son síntomas consuntivos y generales que son muy frecuentes, más del 90%. Van a tener esos síntomas consuntivos, incluso anemia hasta un 70% ya no se considera manifestación extraarticular. La anemia, enfermedad crónica en el paciente con AR, es una manifestación general de consunción, hasta un 70%. Pero existe lo que se llama manifestaciones extraarticulares que se pueden ver en diferentes sistemas. Por ejemplo, ¿cuál es el más frecuente manifestación extraarticular? El nódulo reumatoideo. El nódulo reumatoideo, típicamente preolecraniano, es un tejido granulomatoso, ¿no?, a células gigantes, característico, que puede verse básicamente periarticularmente y sobre todo preolecraniano en los codos. Esto es como ven en la imagen. Ojo que un nódulo reumatoideo puede aparecer en el pulmón. Y ese tipo de hallazgo, que es obviamente demostrado por biopsia, es porque el paciente probablemente apareció con nódulos pulmonares que fueron biopsiados y que de repente la respuesta te viene y te dice, es nódulo reumatoideo. Y tu paciente probablemente esté haciendo AR, pero en el pulmón está desarrollando neumoconiosis. Se asocia a neumoconiosis, eso se llama síndrome de Kaplan, que ya hemos visto en neumología. Entonces el síndrome de Kaplan es un nódulo reumatoideo pulmonar, generalmente periférico, asociado a neumoconiosis, y que ese nódulo reumatoideo generalmente corresponde a una AR activa. Se suele asociar más hoy en día a silicosis, pero fue descrito con antracosis. Si el nódulo reumatoideo es el más frecuente, le sigue Sjögren, ¿ya?, como expresión extraarticular de una enfermedad que se asocia y que hace lo que se llama síndrome de superposición. Pero los síntomas constitucionales, fiebre y disminución de peso son bastante frecuentes. No hay que tener en cuenta que eso es parte de una manifestación también extraarticular, pero se considera, ¿no?, como decía, síntomas constitucionales. Y en pulmón, ¿qué podemos tener? Podemos tener pleuritis y podemos tener fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar, ¿ya?, que podemos tener en el paciente es la única expresión que a veces precede. Todas las manifestaciones extraarticulares son con el paciente que ya hizo la manifestación articular previamente, o sea, ya dentro del proceso de enfermedad. Pero el EPIT, la fibrosis, que suele ser bivasal, ¿no?, y que no suele producir síntomas intensos, pero suele producir tos seca, quizás una disnea muy leve. Son pacientes que pueden iniciar la enfermedad con el compromiso pulmonar antes que hagan la manifestación articular. Es la única que puede tener esa característica. Vamos a señalarla bien. El EPIT puede preceder, como decimos, a la manifestación articular. Ok. De ahí tenemos el ojo. El ojo es uno de los órganos que más se compromete, más característicos. Lo más característico es lo más frecuente, es la queratoconjuntivitis zika. La queratoconjuntivitis zika es lo más frecuente manifestación ocular. Pero la más característica es la escleritis y la epiescleritis. Estas son las más características. O sea, las que tienen son más específicamente asociados. En cambio, la que se ve más es la queratoconjuntivitis zika,
Y cuando es seca, generalmente o zika, como se dice, suele asociarse después al síndrome de Sjögren. Tenemos las hematológicas, la anemia, enfermedad crónica, la posibilidad, especialmente en los pacientes con AR muy crónico, el síndrome de Felty, que es un paciente con AR crónico, por lo menos más de 10 años, que hace neutropenia y esplenomegalia. Lo característico además es que hace un ANA positivo prácticamente en el 100%. Es lo raro, el Felty, acordarse, AR, neutropenia y esplenomegalia. Tenemos los músculos esqueléticos, como por ejemplo el quiste de Baker. Miren cómo es el quiste de Baker, ¿no? Cómo se va a ver, y muchas veces los quistes de Baker pueden ser clínicamente confundidos ¿con qué? Con una trombosis venosa profunda. Así es un diagnóstico diferencial de trombosis venosa profunda. Se hincha intensamente, el dolor se pone tenso y da un falso Hoffman positivo, signo sugestivo de trombosis venosa profunda. Entonces, como ven acá, la lesión el quiste de Baker. Además, en músculo esquelético también podemos generar síndrome de túnel carpiano. A nivel vascular, recordar el fenómeno de Raynaud, el lívido reticularis, que son lesiones usualmente vasculíticas o reacciones vasculares de vasoconstricción episódica, como el Raynaud. El Kaplan, que hemos hablado, sobre todo neumoconiosis con AR, que ya lo hemos, nódulos, ¿no? Son nódulos reumatoideos pulmonares. Renal. En lo renal hay algo interesante. La lesión autoinmune que suele presentar es una membranosa, es un síndrome nefrótico por glomerulopatía membranosa, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente complicación renal en AR es secundaria a la inflamación crónica y eso se llama amiloidosis secundaria. Entonces, esta es la más frecuente, y esta es la primaria, la membranosa. Pero la más frecuente será la amiloidosis. A nivel laringio se puede dar, ¿no?, una lesión de la articulación, de la articulación cricoaritenoidea, se produce una artritis cricoaritenoidea. Y por último, la número 2 en frecuencia de las manifestaciones extraarticulares que no son consultivas, tienes el síndrome de Sjögren. Acuérdense que el síndrome de Sjögren es una enfermedad, ¿no?, por infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas y te da lo que se llama el síndrome seco, ¿no? Ojo rojo, ojo seco, ¿no? Xerostomía, boca seca y además de eso sequedad de piel. Puede comprometer pulmones y precipitar mayor fibrosis pulmonar. Estas son las más importantes, ¿no?, las más importantes manifestaciones extraarticulares. Ahora el tratamiento AR. El tratamiento de AR está, digamos, bastante definido y mucho mejor ordenado, ¿no?, que el tratamiento del lupus, donde a veces nos podemos desordenar, pero vamos a tratar de hacerlo en forma concreta. ¿Qué podemos hacer en paralelo? Siempre recordemos que AR y lupus se tienen que comparar. Si bien AR es mediado por CD4, por linfocitos, lupus es mediado por complejos inmunes, básicamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunas características. Por ejemplo, una gestante con AR mejora sus síntomas. Una gestante con lupus empeora todo, sus síntomas, lupus y la gestación. Entonces son cosas que tenemos que diferenciar. AR tiene el compromiso articular típicamente erosivo y deformante. Lupus tiende a ser no erosivo y no deformante. Estas son cosas que siempre hay que comparar. Pero hay algo que tienen en común. Ambos tienen medicamentos de base, aunque en el caso de AR, el medicamento que se llama de inicio, el de primera elección, siempre es el fármaco modificador de enfermedad, el metrotexato. En el caso del lupus es hidroxicloroquina. Vamos a ver esa diferencia. Pero ¿cómo es el tratamiento de AR? El tratamiento de AR tiene dos brazos, siempre hay que tener en cuenta eso. La antiinflamación, que es importante porque la inflamación destruye y produce la mayor parte de los síntomas, especialmente los consultivos, y el tratamiento modificador de enfermedad, el DARME o drogas modificadoras de enfermedad o fármacos modificadores de enfermedad, los FARME. Entonces, lo primero es,
¿Qué es lo primero sin dar fármacos, qué es lo primero que puedes recomendarle a un paciente que tiene un problema de este tipo, que es un dolor articular inflamatorio? Que haga ejercicio. El ejercicio es la primera indicación y la terapia ocupacional. De ahí voy a antiinflamar. Tengo que antiinflamar. Y para antiinflamar tengo la posibilidad de darle AINES, como tengo la posibilidad de darle corticoides. Y en paralelo, no es después, en paralelo debo modificar la enfermedad. Y le daré lo que se llaman los fármacos modificadores de enfermedad, que pueden ser, como revisamos al principio del curso, pueden ser selectivos y no selectivos. En este caso, el de primera elección es no selectivo, típicamente el metrotexate. Entonces vamos a la antiinflamación. Habíamos dicho que en la antiinflamación de los AINES, o sea, tenemos varias posibilidades. Usamos usualmente naproxeno, podemos utilizar Coxif, aunque siempre se recomienda tener cuidado con los Coxif por el riesgo cardiovascular. Y lo más utilizado históricamente es la aspirina. Pero hoy en día lo que más se utiliza en realidad es la prednisona, ¿no? En dosis de más o menos 20 miligramos fijas, dosis antiinflamatorias y después de mantenimiento. Recordar que se recomienda no usar más de 3 meses, ¿no? Estos antiinflamatorios o corticoides, y tratar de utilizar en el caso de corticoides dosis bajas, ¿no? Dosis bajas, de ser posible, ¿no? Utilizar intraarticularmente, y hay que tratar de evitar su principal complicación. Acuérdense, del uso de corticoides va a ser el Cushing, ¿no? Después de 15 días de uso, generalmente se puede generar síndrome de Cushing iatrogénico, y eso es grave, ¿no? Tendremos hipertensión, osteoporosis, sobre todo de columna, y tendremos todas las manifestaciones como obesidad centrípeta, ¿no? Y adicionalmente pues a eso hirsutismo y otras cosas más. Entonces esto es con respecto a la antiinflamación. Vayamos a ver entonces, además, ahora que vamos a dar fármacos modificadores de enfermedad que inmunosuprimen, previo siempre hay que hacer pruebas de hepatitis B y C y descarte de actividad de tuberculosis, porque cualquiera de estas pueden precipitar uno de estos cuadros. Entonces el metrotexate es el fármaco de primera elección. Siempre recuerden eso. Ahí caen en la pregunta. No, pero ¿cuál es mejor? Mi reumatólogo dice que hay que darle... No. Lo primero que hay que darle a un paciente es intentar darle metrotexate. ¿Ok? El metrotexate, que es un quimioterápico importante, que por mecanismos no bien definidos disminuye la formación, sobre todo, ¿no?, de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y interleuquina 1. Para dar metrotexate, acuérdense que el metrotexate se va dando sumando semanalmente la dosis. Cuando se llega a 500 miligramos, o sea 0.5 gramos, es que se llega a la dosis antiinflamatoria ideal. Hay que evaluar la función hepática, porque el metrotexate tiende a elevar y tiende a poder dañar el hígado. Hay que tener un seguimiento del hemograma, porque metrotexate quela el ácido fólico. ¿Qué puede producir? Puede producir anemia megaloblástica, ¿no es cierto? Además, radiografía de tórax, porque el metrotexate es un fármaco que puede producir daño pulmonar, ¿ok? Puede producir fibrosis, es un fármaco fibrosante. Entonces, al metrotexate se le suele dar asociado siempre ¿a qué? A ácido fólico. Por ejemplo, en algunos otros países, toda tableta de metrotexate viene al costadito de su tableta de ácido fólico. Entonces se le tiene que dar suplemento de ácido fólico porque interfiere con la absorción del ácido fólico, con el metabolismo. Alternativa al metrotexate es la hidroxicloroquina, pero ¿en quién daremos hidroxicloroquina? Se suele usar como alternativa en los adultos mayores. En los adultos mayores se prefiere no usar metrotexate de inicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el adulto mayor ya tiene cierto deterioro tanto de la función pulmonar como hepática, y puede precipitar más rápido el daño pulmonar o hepático. Entonces, hidroxicloroquina es la alternativa en adultos mayores, una de las alternativas que más se utiliza. Sulfasalazina es otra alternativa, como la leflunomida. Estos son los fármacos modificadores de enfermedad que incluso se pueden combinar cuando que necesitamos darle más potencia a la terapia modificadora de enfermedad.
A veces al metotrexate se le puede sumar cualquiera de ellos. Definitivamente estos pacientes, como cuando usan metotrexate habíamos dicho, tengan cuidado, puede producir como efectos adversos estomatitis, puede producir pancitopenia por déficit de fólico, puede producir neumonitis y terminar produciendo EPIT, ¿no? Elevación de transaminasas y daño hepático. En el caso de uso de hidroxicloroquina, siempre tener en cuenta la retinopatía y la posibilidad de rash, o sea, con hidroxicloroquina. Con la sulfasalatina, la diarrea y también la neutroagranulocitosis, sobre todo neutropenia. Entonces son efectos adversos a tener siempre en cuenta. ¿Cuándo usaremos biológicos, doctor? Cuando tu paciente tenga condiciones tales como, por ejemplo, el hecho de que tiene 3 meses de tratamiento con DARMES, con fármacos de enfermedad no selectivos y no ha habido respuesta. Entonces la falta de respuesta es lo primero que vamos a ver. ¿Qué es lo que solemos utilizar? Anti-TNF. Entonces, actividad persistente a pesar de 3 meses de tratamiento con Farme, ya te da la idea que debes cambiar rápidamente. Ya no es 6, sino 3 meses. El hecho que sea deformante grave desde el inicio también es un indicativo de darle terapia biológico específica. ¿Y qué puede provocarme la terapia biológica? Rápidamente, uno de los primeros efectos es incremento de infecciones respiratorias, neumonía, por ejemplo. Entonces, cuando es muy deformante grave, entonces el paciente puede sumarle, porque no, ojo que se suele dar siempre metotrexato de base y se le suma el biológico. El biológico más utilizado es anti-TNF, obviamente. De ellos tenemos en petitorio el Etanercept, que es una proteína de fusión. El Etanercept lo que hace es imitar el receptor de TNF y de esa manera evita la acción del factor de necrosis tumoral. El infliximab, el más antiguo de los anti-TNFs como anticuerpo monoclonal. Recordar, este bloquea receptor directamente, no imita, sino bloquea directamente el receptor de factor de necrosis tumoral. Al igual que los más modernos adalimumab, golimumab, certolizumab. También se puede utilizar cuando tienes un dosaje alto de interleuquina 6, ¿no? Vas a usar tocilizumab, que es anti-interleuquina 6. Se recomienda siempre hacer el estudio, ¿no? en sangre con respecto a la expresión del CD20, que si está elevado, se recomienda el uso del rituximab, ¿no? El rituximab, anakinra para interleuquina 1 es otro de los que se puede utilizar, ¿no? Y otras alternativas, tofacitinib, baricitinib, que son básicamente inhibidores JAK, que son útiles también en AR. Y el abatacept también. Entonces, tener toda esta posibilidad de biológicos, los que tenemos fundamentalmente en petitorio, están acá, son estos iniciales. El tocilizumab también está hoy en día en petitorio y anakinra también puede ser utilizado. Son los más utilizados. Con estas atingencias, ya lo hemos dicho, cuando das biológico directamente, cuando es deformante grave o cuando el paciente ha tenido 3 meses ya de tratamiento con fármacos, incluso combinados, y no había respuesta después de 3 meses. Tener en cuenta que muchas veces también una indicación, además de deformante, es consuntivo grave. Algunos de estos pacientes hacen una enfermedad muy consuntiva, con baja de peso, fiebre, postración, que puede requerir tratamiento biológico inmediato. Y tener en cuenta. Los factores de mal pronóstico también son importantes. Es mal pronóstico ser mujer y de etnia blanca. Es mal pronóstico tener deformante, erosivo temprano. O sea, tener en la radiografía lesiones, ¿no? Erosiones tempranas en la articulación. Es de mal pronóstico tener títulos altos de anticuerpos. Eso se considera todo ello de mal pronóstico. Muy bien.